Bienvenidos a tu podcast. Ay, espérate. ¿Qué pasó? Bienvenidos a tu podcast. Escucha tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo, podcast escucha, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí. Episodio número 77. Podcast escucha 77. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, qué bueno que estás aquí, un aplauso para ti de nuevo, podcast escucha, qué chido. Esta es una pregunta sincera, podcast escucha, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa por tu vida? ¿Qué onda? ¿Estás bien? ¿Estás mal? La verdad no sé. Lo que sí sé es que estoy agradecido de que estés aquí escuchando tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Podcast escucha, muchísimas gracias por prestarme tus oídos, por prestarme tu atención. Cada semana podcast escucha. Para los que no están, para los que nunca han escuchado este episodio, hoy no más. Para los que no han escuchado este podcast, mi nombre es Julio Suárez y me puedes llamar Julio Suárez, como ya te decía al principio, y estoy agradecido de que te hayas dado el lujo, la oportunidad, el gusto de escuchar este podcast, que espero que se convierta en uno de tus podcasts favoritos, si no el favorito. Un podcast escucha, pero esta semana ha estado chida en mi vida, un poquito cansada. Especialmente en el trabajo. Podcast escucha, pues es el tiempo más ocupado. Es el tiempo más ocupado del año. Como ya tú sabes, yo ¿cómo se dice? Mi trabajo es de que vendo licor y vinos a tiendas. Y en estos últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, podcast escucha, que nosotros le llamamos el OND, es cuando se vende más que los 9 meses anteriores. De enero hasta septiembre no se vendió tanto como estos últimos meses se vende podcast escucha. ¿Por qué? Por la gente, la pachanga, las posadas y todo eso. Podcast escucha. Así que he estado ocupado, especialmente esta semana. Y pues sí, ya, nomás te quería decir eso. Cuéntame tú, podcast escucha, ¿acaso tú también estás ocupado en tu trabajo? ¿Cuál es la temporada más ocupada de tu trabajo? A ver, vamos a hacer quizás un clip aquí para las redes sociales. Podcast escucha, ¿cuál es la temporada más cansada, más ocupada en tu trabajo? Ya sea que estés qué sé yo, estés en los restaurantes, estés en el jardín, digo esas dos cosas porque era donde yo trabajaba antes de tener mi trabajo, el que tengo ahorita, vendiendo vinos y licores, ¿verdad? Podcast escucha. No sé. Tú dime en qué trabajas o mándame un mensaje, si no quieres poner comentarios aquí para que la gente no sepa, pero si quieres que yo sepa, podcast escucha, mándame un mensaje. Pues yo trabajo arreglando computadoras, güey. Pues de repente marzo y abril son más ocupados, güey. No sé por qué serían marzo y abril los más ocupados si trabajas en computadoras, pero podcast escucha, me interesa conocer a mis amigos virtuales o mis amigos por las redes sociales, saber qué es lo que hacen y de repente qué tan ocupado estás. ¿Cuál es lo más ocupado de tu? Perdóname aquí que estoy, porque se estaba bajando la. Ay. Ahí está. La cámara no la apreté bien, entonces como que se está moviendo podcast escucha y de repente ya vi que no estaba así como que me estaba apuntando para abajo y dije, espérate. Podcast escucha. Esta semana he estado contemplando de repente cierta cosa que Dios me ha estado poniendo en mi corazón, y yo pienso, yo traigo algo, podcast escucha, algo muy valioso, algo importante que decir.
Y es algo más bien que yo he sentido que Dios me ha estado diciendo últimamente y yo pienso que también te lo está diciendo a ti. Y si no, pues ahí dime, pues no, güey, pues eso no me sirvió para nada. Pero no, podcast escucha, yo pienso que esto también es para ti y por eso Dios me lo regaló para compartirlo. Podcast escucha, o sea, yo escucho su voz y trato de escuchar su voz. Lógicamente no auditorialmente, no sé cómo se dice, no escucharla como con el oído, pero en mi corazón siento la voz de Dios. De repente podcast escucha y quiero compartir contigo lo que he estado escuchando últimamente y esta semana. Como tú ya sabes, a ver, vamos a ver, ¿qué le vamos a poner al título de este episodio? Yo pienso que estaría chido ponerle, a ver, deja que veo las notas que tengo. Sí, sí. Vamos a ponerle amigos dormidos y enemigos despiertos, podcast escucha. Y la razón por la cual le quisiera llamar, después te voy a decir exactamente por qué quiero titularle a este episodio así, ¿verdad? Amigos dormidos y enemigos despiertos, podcast escucha. Antes que todo, no sé si te acuerdas que últimamente en los episodios pasados te he estado hablando acerca del libro de Ezequiel, que lo he estado leyendo y que ha estado causando pues una impresión muy profunda en mi corazón, podcast escucha. Y hay una parte en el libro de Ezequiel, se me hace que está en a ver, aquí lo tenía marcado en estas páginas aquí en la Biblia. Sí, viene del libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. Y hay una parte donde Dios básicamente le dice al profeta, le dice, yo te he puesto a ti como centinela. No sé si sabes qué es un centinela, podcast escucha. Un centinela es como como un guardia que está mirando a ver si hay algún peligro que se avecina, ¿verdad? En los tiempos pues, pasados, de repente por eso estaban como las torres, para que alguien estuviera así como vigilando, podcast escucha, en los diferentes reinos, en los diferentes pueblos, para que alguien estuviera como vigilando, como de repente si es que se avecina algún peligro, que viene algo peligroso, qué sé yo, podcast escucha, había alguien que de repente pues con su trompeta o antes de las trompetas, su cuerno, ¿verdad? Que cuando algo iba a venir o lo que sea, como que venían como que gente desconocida de allá o de gente desconocida de acá, ellos tenían que estar al tanto para advertirle al pueblo si es que de repente se estaba acercando a desastre o un peligro o algo así, podcast escucha. Y especialmente, pues, bueno, no especialmente, pero muchas veces, pues, los centinelas tenían que estar bien buzos, caperuzos, especialmente en la noche. Era como bien importantísimo, porque si te querían venir a atacar a tu pueblo, a tu reinado, a tu reino, si querían venir a atacar como de sorpresa, pues usualmente pues lo harían en la noche, ¿verdad? Entonces un centinela de repente tenía que estar despierto aún cuando todo el pueblo, cuando todo el reino estaba dormido. Podcast escucha, llamó mucho mi atención. Deja que veo aquí si encuentro exactamente la palabra donde Dios le dice al profeta Ezequiel, para que veas que no te estoy contando solamente cuentos que me he inventado. Aquí dice. A ti, el profeta, no, la palabra de Dios del libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Básicamente dice esto la palabra de Dios. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Apenas oigas que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Pero todo esto, básicamente, los versículos anteriores, básicamente dice como el rol, pues, del centinela, ¿verdad? No lo voy a leer porque ese no es el versículo en el cual me quiero basar hoy, podcast escucha, pero la idea de este episodio vino básicamente, especialmente porque estaba pensando en este pasaje bíblico donde Dios le dice al profeta Ezequiel, a ti te voy a poner como un centinela. Cuando tú veas que algo está acercándose a mi pueblo, cuando tú veas que algo está como tratando de conquistar, que algo está tratando de venir y dañar a mi pueblo, yo te tengo a ti como centinela, te tengo a ti como
como guardia, se podría decir. Te tengo a ti, hay una palabra que vigía, como tienes que estar vigilando que no venga algo que le va a hacer daño a mi pueblo o que mi pueblo no esté haciendo algo que le está haciendo daño a sí mismo, podcast escucha. Y este concepto de ser como ese vigilante, ese concepto de ser este centinela, ese concepto que de repente alguien que es centinela, como Dios le llama al profeta Ezequiel a hacer, y también nos llama a ti y a mí a hacerlo, especialmente con nuestros seres queridos, podcast escucha, o en nuestros trabajos, o en nuestra iglesia, o en nuestra familia, podcast escucha, con nuestros amigos. Este concepto se me hace como muy interesante y muy importante. Como ya te había dicho, el centinela tiene que poner más atención que los demás. El centinela tiene que poner más atención que los demás. O sea, está en la atención del centinela, está en la atención de este vigilante, está en la atención de esta persona que está cuidando, se podría decir, o que ha sido puesta al cuidado de ver si vienen peligros que van a dañar al pueblo, podcast escucha. Tiene que poner más atención que los demás, y también de repente tiene que sacrificarse más que los demás en cuanto viene, por ejemplo, al sueño, a dormir, se podría decir. Podcast escucha. Y la razón por la cual el centinela tenía que estar como más alerta, se podría decir, más viendo qué sería de repente lo malo que puede venir a dañar a este pueblo de Dios. Eso también es como en ciertas formas, podcast escucha, Dios ha estado poniendo en mi corazón que así como Dios llamó al profeta Ezequiel a ser centinela, a estar poniendo atención a los daños que pueden venir acercándose al pueblo de Dios, así como Dios lo puso a él como centinela, así he sentido en mi corazón últimamente que Dios nos dice, que Dios me dice a mí, pero que también te dice a ti, podcast escucha, yo te he puesto a ti como centinela de mi pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo, podcast escucha? Pues específicamente las personas a las cuales Dios ha puesto cercanas a tu vida, tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Podcast escuchas, de cierta manera tú también tienes la responsabilidad, la misma responsabilidad que Ezequiel tenía con el pueblo de Dios. Así también tienes tú y tengo yo la responsabilidad con los seres que Dios ha puesto alrededor de nosotros, podcast escucha. De modo que, de repente, Dios nos está llamando a ti y a mí a poner más atención que los demás. A poner más atención que los demás. A estar más alerta en cosas que pueden dañarnos espiritualmente que los demás, podcast escucha. De repente estar más despiertos a estos daños, a estas cosas que pueden venir a hacernos daño y hacerle daño a la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Podcast escucha, así siento esta semana que como Dios le dijo al profeta Ezequiel, tú como profeta eres como un centinela. Si ves que algo malo está viniendo, si ves que mi pueblo está cayendo en cierto pecado, yo te llamo a ti a que suenes la trompeta. Yo te llamo a ti a que suenes el cuerno, que les avises. La palabra de Dios de repente ahí dice, podcast escucha, si tú les avisas y ellos no quieren hacer caso, pues ya va a ser su culpa de ellos. Pero si tú ves el daño que se está acercando a mi pueblo y tú no les avisas, entonces ellos van a morir porque pues, no estaban avisados, pero tú vas a morir. O te voy a ¿cómo se dice? Voy a tomar cuentas contigo porque tú no les avisaste a pesar de ver el daño que venía sobre ellos, podcast escucha. Y no sé, he estado pensando mucho como en nuestras familias, en nuestros seres queridos, ¿verdad? Podcast escucha.
de repente no decimos nada, de repente nos quedamos callados, de repente vemos que alguien está haciendo algo que realmente le va a hacer dañino, que realmente le va a hacer daño, podcast escucha, y nomás por quedar bien o nomás por no incomodar, nos quedamos callados. Yo sé que realmente en mi vida ha pasado, podcast escucha, y ya te lo comentaba en episodios anteriores donde de repente me quedo callado y no hablo como Dios de repente me dice que hable. Y esa es una desobediencia, podcast escucha, que Dios me está como hablando a mi corazón que ya no quiere que sea así, podcast escucha. Y así como llama al profeta Ezequiel a ser un centinela, así pienso que también me está llamando de repente a mí y también a ti que estás escuchando este episodio de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, podcast escucha. Podcast escucha, pero vaya, este episodio lo vamos a dejar un poquito pues cortito porque yo pienso que el mensaje está ahí, ¿verdad? Pero se me vino a la mente un pasaje bíblico. Porque como ya habíamos dicho, ¿verdad? Una de las responsabilidades de un centinela, podcast escucha, era permanecerse despierto en la noche para ver que no venga algo a atacar de sorpresa o algún ejército a atacar de sorpresa al pueblo, ¿verdad que sí? Entonces tenía que permanecerse despierto en la noche. En la noche, o sea, estaba llamado a ser como más sacrificial, se podría decir, podcast escucha. Estaba llamado a un sacrificio todavía más grande que el resto del pueblo, a permanecer despierto aun cuando el pueblo dormía, o a permanecer despierto para que el pueblo pudiese dormir en paz, podcast escucha, sabiendo de que si de repente había fuego, así como las alarmas que tenemos, ese era el trabajo, se podría decir, del centinela, podcast escucha, de permanecerse despierto aun cuando los demás están dormidos. Y ahora yo me pongo a pensar, podcast escucha, ¿cuántos de nosotros, y yo en mi propia vida, cuántas veces pues no he hecho ese rol, ¿cómo se llama? Esa responsabilidad de centinela a la cual Dios me está llamando y Dios también te está llamando a ti, podcast escucha. Y me he quedado completamente dormido. Y cuando digo dormido, no hablo solamente físicamente, ¿verdad que no? Podcast escucha, estamos hablando aquí de una manera más profunda. Estamos aquí hablando de una manera espiritual. Podcast escucha. Mientras que los peligros se están acercando a nuestros seres queridos, mientras que de repente vemos seres queridos en drogas, vemos seres queridos perdidos en la pornografía o en cualquier otro vicio, podcast escucha, cuando vemos seres queridos ya abandonando completamente su fe, no yendo a misa, dejando de rezar, ya no se van a confesar desde hace años, podcast escucha, yo en vez de decir algo me he quedado como dormido. Se podría decir, dormido espiritualmente, no he hecho lo que el centinela debe de hacer, tocar la trompeta en ese momento, el cuerno en ese momento, podcast escucha, y la responsabilidad que en cierta manera Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí, no la he aceptado, no la he vivido, podcast escucha, y las consecuencias van a ser muy graves o han sido graves, podcast escucha. Yo no sé si de repente tú tienes a un ser querido que qué sé yo, hicieron algo completamente malo, qué sé yo, podcast escucha, no se me vienen ejemplos a la mente en este momento, pero tú pudiste haberles dado un consejo, tú pudiste haberles hablado de Dios, tú pudiste haberles dicho algo, podcast escucha, pero no lo hiciste. Y ahora de repente ves a una de tus sobrinas, a uno de tus hermanos, ves quizás a algunos de tus mejores amigos, podcast escucha, pasando por un momento muy oscuro o por un problema muy grandísimo en su vida.
sabiendo que quizás tú tuviste la oportunidad de advertirles y no lo hiciste, podcast escucha. Y Dios nos va a tomar cuentas con nosotros acerca de eso, podcast escucha. El caso es de que para más o menos vivificar esto que estoy tratando de decirte con otro pasaje bíblico que es el cual quería hablarte hoy, podcast escucha, es ¿verdad? Esta es la última noche de Jesús, la última noche donde Jesús está vivo antes de que lo maten al siguiente día, podcast escucha, y Jesús va al huerto de Getsemaní a orar después de la última cena, ¿verdad? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer la parte en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 26, podcast escucha, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. En este pasaje, sí, especialmente cuando estamos bueno, ahorita no es edad, pero cuando estamos leyendo como la pasión de Jesús en los tiempos de Cuaresma, donde usualmente le ponemos un énfasis en eso más, podcast escucha, este pasaje bíblico llama muchísimo mi atención. Y es que, no sé en qué libro lo leí, pero era un libro acerca de la pasión de Jesús y su significado. Se me hace que lo escribió, mi padre ya falleció, se me hace que el libro fue de 1800 y feria. No sé, la verdad, podcast escucha, el padre Groanings o algo así, la verdad, no sé, podcast escucha, pero hay una parte cuando está hablando en el huerto de Getsemaní, ese libro, y una parte que llama mucho mi atención, porque el padre escribe básicamente así, podcast escucha, dice algo más o menos así, dice: fíjate el contraste en ese momento. Bueno, antes de fijarte en el contraste, vamos a entrar un poquito en el contexto, ¿verdad? Jesús acaba de instituir la Sagrada Eucaristía, podcast escucha. Ya pasó la última cena. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, podcast escucha. Jesús compartió con ellos, lógicamente, su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía, podcast escucha. Y en este momento, como dice la palabra de Dios, dice, cantaron los salmos después de
después de la última cena y se fueron al huerto a orar. Y el huerto era un lugar donde Jesús usualmente iba a orar. Por eso Judas pudo encontrarlo ahí, ¿verdad? Podcast escucha con los soldados y los del Sanedrín y todo eso. Podcast escucha. Y el hecho es este. Jesús en ese momento, dice la palabra de Dios, empieza a sentir tristeza y angustia. Y empieza a sentir tanta tristeza y tanta angustia. Podcast escucha que literalmente la palabra de Dios dice, empezó como a sudar sangre. Dice en otras partes también en las Sagradas Escrituras que empezó como a sudar sangre. Literalmente sangre le salía de los poros. Podcast escucha de su piel. Jesús está pasando por un momento sumamente difícil en su vida. Al día siguiente va a ser entregado a las autoridades judías y las autoridades judías van a entregarlo a las autoridades romanas. Podcast escucha y por una y otra cosa va a ser sentenciado a muerte. Va a ser crucificado. Va a morir. Podcast escucha de la manera más horrorosa posible. Y podcast escucha en este momento como que Jesús en el huerto de Getsemaní, mientras que él está pidiendo al Padre con una voz, yo me imagino una voz angustiada. Podcast escucha, le está pidiendo al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz. En este momento yo no puedo ni siquiera imaginarme, no puedo comprender, mucho menos articular. Podcast escucha la agonía, el dolor, la angustia que el Salvador del mundo estaba sintiendo en ese momento. Podcast escucha. Lo que sí sé es que él mismo dice, estoy sintiendo una tristeza de muerte. O sea, estoy tan triste. Pienso que me voy a morir. Estoy tan triste que me muero de tristeza. Yo no sé, podcast escucha, yo no sé si tú alguna vez te has sentido de una tristeza de muerte. No sé si de repente tu corazón ha sido roto. No sé si de repente has pasado una angustia porque un ser querido tuyo ha fallecido. Yo no sé, pero imagínate una tristeza mortal. Podcast escucha. Y sin embargo, en ese momento de esa tristeza mortal, podcast escucha, la gracia de Dios es que de repente tenemos gente, ya sean amigos, ya sea familiares, ya sea tu esposo, tu esposa. Podcast escucha, que hacen que el dolor que sientes en ese momento sea un poquito menos. Recuerdo hace más o menos como 2 años, 1 año y medio más o menos, podcast escucha, un hermano de mi esposa, mi cuñado, perdió a su hijo en un accidente trágico, en una motocicleta. Lo perdió. Podcast escucha, pero y fuimos para visitarlos, para estar con ellos durante ese momento de dolor. Podcast escucha, pero recuerdo una cosa que mi cuñado le dijo a mi esposa, que nunca se me va a olvidar. Mi cuñado llorando, sufriendo muchísimo, se le acababa de morir su hijo. Podcast escucha. Y le dijo unas palabras tan bonitas a mi esposa. Le dice, carnalita, te quiero bien mucho. No sabes el dolor que estoy sintiendo en este momento. Pero el hecho de que tú estés aquí hace de este dolor un poquito menos. O sea, puedo, ¿cómo se llama? Puedo soportar este dolor tan grave de una manera un poquito mejor. Un poquito mejor. Porque te tengo aquí a mi lado, aquí conmigo. Perdón, es que la cámara se cayó en ese momento. Puedo soportar este dolor tan grande de una mejor manera. Porque por lo menos tengo a seres queridos que me están apoyando, que están aquí conmigo, aún en este dolor tan grande. Y sin embargo,
Vemos aquí en este pasaje bíblico del huerto de Getsemaní, podcast escucha, que en ese momento, cuando Jesús estaba sufriendo el peor sufrimiento, peor sufrimiento imaginable, podcast escucha, en ese momento, el cual ese sufrimiento nunca lo vamos a entender. Yo pienso que ni aunque no lo explicara Dios mismo, podcast escucha, ese sufrimiento donde sobre sí mismo Jesús tomó todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, toda nuestra maldad, podcast escucha. El caso es de que en ese momento Él solamente le había pedido a sus discípulos una cosa. Bueno, dos cosas, ¿verdad? Pero es una cosa, se podría decir. Quédense conmigo y permanézcanse despiertos. Quédense conmigo y permanézcanse despiertos, podcast escucha. Y en este momento, el momento de la peor angustia de su maestro, de la peor angustia de su Señor, de la peor angustia de su mejor amigo, podcast escucha, ellos se quedan completamente dormidos. Completamente dormidos, podcast escucha. Y Jesús les reclama 2 veces, ¿verdad? Que no pudiste permanecer ni siquiera 1 hora conmigo. ¿Por qué se están durmiendo? Me imagino que Jesús cuando les decía esto, se los decía pues todavía sintiendo esa tristeza, podcast escucha. Y no sé, como hace ratito pues te contaba. O sea, imagínate pasar por lo peor que has pasado, pero sin nadie que te apoye en ese momento. Imagínate decirle a tus seres queridos, quédate aquí conmigo por lo menos 1 hora más, quédate aquí conmigo porque estoy sintiendo una tristeza tan grande que no ves que estoy sufriendo tanto. Y no, sus discípulos se durmieron. Y esto es lo que ahora regresando otra vez a lo que te decías en el libro de la Pasión de Cristo y su significado, el padre Groening escribe, fíjate el contraste tan impactante en esta parte de las Sagradas Escrituras. Los amigos de Jesús, los amigos, entre comillas, en ese momento, porque no estaban actuando como amigos, ¿verdad? Los amigos de Jesús, dormidos. A pesar de que Él les había pedido específicamente que se mantuvieran despiertos. Los amigos de Jesús, dormidos. Pero los enemigos de Jesús, despiertos. Fíjate el contraste. Los amigos de Jesús, los que dicen amarlo, los que han dejado todo por en ese momento, cuando Él más los necesitaba, cuando Él más los quería ahí despiertos, dormidos. Pero sus enemigos, despiertos. ¿Por qué sus enemigos despiertos? Porque Judas está despierto para ir a traicionarlo. Los soldados están despiertos para ir a arrestarlo. El Sanedrín, las autoridades judías, está despierta para condenarlo. Los enemigos de Jesús despiertos y sus amigos dormidos. Y muchas veces parece, podcast, escucha que se repite la historia, ¿verdad? Muchas veces parece que en estos momentos que estamos viviendo, los amigos de Jesús dormidos, sin decir nada, sin asumir su posición como centinelas en este mundo, podcast escucha. Un papá que no le dice a su hijo que lo que está haciendo está mal. Una mamá que está dejando que su hija se lleve al novio a su casa y se están acostando ahí en la misma casa. Deja que duerma ahí el novio. Podcast escucha sin estar casados, lógicamente, por eso son novios, ¿verdad? Podcast escucha. Un papá que ve a su hijo perdido en las drogas y no se atreve ni siquiera a decirle que lo que está haciendo está mal. Una amiga que sabe que su otra amiga va a abortar y no le dice nada. Dormidos. No hablamos, no avisamos, no advertimos, dormidos. Y sin embargo, los enemigos de Dios, los enemigos de Jesús despiertos.
El traficante de drogas despierto en su negocio. El padrote que está prostituyendo a jovencitas despierto, haciendo su negocio. Aquellos satánicos que están consiguiendo hostias para desacrarlas despiertos y sin embargo nosotros dormidos. El que está secuestrando despierto, bien vivo, bien despierto, ya tiene sus planes, y nosotros dormidos. Los enemigos de Jesús despiertos y sus amigos dormidos. Podcast escucha. Simple y sencillamente mi oración para mí y mi oración para ti en este episodio es esto. Despiértame, Señor. Despiértame, Jesús. Ponme más alerta, dame más valor para avisarle a mis seres queridos, para avisarle a la gente alrededor de mí, para avisarle a la gente que tú has puesto alrededor de mí, para avisarme a mí mismo. De repente, cuando estoy yendo por el mal camino, ayúdame a no dormirme como los apóstoles en el huerto de Getsemaní. Ayúdame a despertarme, Jesús, ayúdame, despiértame. En podcast escucha, es mi oración que Dios te despierte y que Dios me despierte a mí. Es mi oración que seamos más valientes, que seamos realmente esos centinelas a los cuales Dios nos ha llamado y que le avisemos a nuestros seres queridos, a la gente a nuestro alrededor, que no nos quedemos callados, podcast escucha, sino que les avisemos y que nos avisemos también a nosotros mismos. Necesitamos recordarnos más de las cosas malas que estamos haciendo. Podcast escucha. Ojalá y pues que Dios te bendiga muchísimo. Ojalá y este mensaje sea de beneficio para ti. Y ojalá y que despiertes. Es más, aquí tenía una cancioncita que iba a dejar. Haz de cuenta que Dios te está diciendo, el Espíritu Santo te está diciendo en este día, como de repente esta canción dice, esta canción viejita pero bonita, podcast escucha, despierta. ¿Sale? Que Dios te bendiga muchísimo, podcast escucha. Pues ahí nos vemos, ¿sale? Qué sé yo, podcast escucha. Despierta. Despierta, dulce amor de mi vida.